Buenas tardes a todos. Bienvenidos al acto de entrega del Premio a la Trayectoria Artística Provincia de Valladolid correspondiente al año 2021. Un premio creado en el año 2006 y que tiene como objetivo distinguir y resaltar el trabajo de aquellas personas, grupos e instituciones vinculadas a la provincia cuya labor u obra de creación artística haya contribuido a enriquecer y ensanchar el patrimonio cultural de nuestra provincia. Asimismo, busca reconocer los méritos de las personas naturales de la provincia o con estrecha vinculación a ella que hayan contribuido al desarrollo artístico o literario universal en el marco de las bellas artes y la literatura. Para abrir el acto tiene la palabra el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Jesús y se lo decía Joaquín, solo el hecho de estar aquí ya merece o es digno de celebración. Quiero agradecer al premiado Jesús, enhorabuena, querido Joaquín, como decía, a Emilio, el subdelegado, compañeros, diputadas y diputados, señoras y señores. Y sí que quiero hacer una mención especial a nuestra compañera diputada y delegada en el área, a Gema, que por motivos de COVID no nos puede acompañar, al igual que en este caso a la jefa de servicio, a Paz. Quiero, ya digo, reconocer su trabajo, su labor y disculparles delante de todos. Hoy la Diputación aprueba, como te decía Jesús, una asignatura que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Hemos estado a punto de aprobarla en alguna otra ocasión, como cuando en el 2013, desde la institución provincial, concedíamos este premio a la Real Academia de las Bellas Artes de la Purísima Concepción, que en aquel momento presidía quien hoy es galardonado. Aquel reconocimiento fue un acto de justicia con la Academia, lo mismo que sucede hoy, día en el que por fin, como digo, aprobamos esa asignatura desde hace mucho tiempo con el profesor Jesús Urrea. El fallo del jurado, por unanimidad, decidió la concesión de este reconocimiento, que no ha podido ser más acertado. Y leo textual, aunque luego se releerá, y dice textual: por su dilatada e intensa dedicación al estudio científico, la docencia universitaria y la difusión de la historia de las bellas artes, por su amplia labor en la gestión del patrimonio artístico y por su decisiva contribución al conocimiento y la conservación del patrimonio cultural de la provincia de Valladolid. El currículum de este vallisoletano universal, enamorado de la pintura italiana, es impresionante. Discípulo del profesor Alfonso Pérez Sánchez, todo un ejemplo de pensamiento humanista y del compromiso ético. El profesor Urrea es un referente indispensable en la forma de entender la conservación del patrimonio y su gestión, tal y como ha demostrado el Museo Nacional de Escultura, el Museo de la Casa de Cervantes y el Museo de la Universidad de Valladolid. Estudioso, empedernido, persona trabajadora, infatigable, ha considerado siempre imprescindible la divulgación, como demuestran sus más de un centenar de publicaciones o las innumerables exposiciones que ha dirigido y ha comisariado. Siempre he defendido que las instituciones culturales, sean del tipo que sean, desde la universidad a un museo, tienen que estar implicadas en la sociedad y que esa implicación no puede suponer en ningún caso un menoscabo de la calidad y de la excelencia. Por eso también ha mantenido siempre un espíritu crítico y ha denunciado que vivimos, y lo hablábamos antes, Jesús, en una provincia, en una ciudad que se quiere poco, que nos queremos poco. Lo ha atestiguado en numerosas ocasiones, como en su libro Arquitectura y Nobleza, Casas y Palacios de Valladolid, editado con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de nuestra capital, donde documenta la destrucción de cientos antiguos edificios de Valladolid, de la Valladolid señorial. Perdidos los edificios, Jesús Urrea ha apostado siempre por la recuperación de esa memoria histórica que sirva para contextualizar el importante patrimonio que aún existe en nuestra ciudad. Pero nuestro premiado no se ha centrado solo en la capital. Lo sabemos bien en la Diputación por las numerosas colaboraciones que has tenido con nosotros, así como en las numerosas publicaciones que has participado. En este sentido, es necesario
rescatar el proyecto de patrimonio restaurado de la provincia de Valladolid, en el que el profesor Urrea se encargó, entre otras materias, de recopilar los retablos restaurados de la provincia, así como las tallas recuperadas que en el volumen, con un título realmente hermoso, Del olvido a la memoria, ordenaba y agrupaba las piezas restauradas fruto del proyecto de la recuperación de piezas del patrimonio artístico puesto en marcha por la Diputación Provincial de Valladolid. Un trabajo que la Diputación ha seguido desarrollando, por cierto, en colaboración, y quiero agradecer, de la Fundación de las Edades del Hombre, y que tiene pendiente la realización de una exposición donde se muestre ese trabajo durante muchísimos años. Hoy, Jesús, recibes por fin este premio que te debíamos y que se creó, como ha dicho Juan Pablo, en el año 2006, con el objetivo de distinguir y resaltar el trabajo de aquellos grupos e instituciones vinculadas a la provincia de Valladolid, cuya labor u obra de creación artística hayan contribuido a enriquecer y a ensanchar el patrimonio cultural de nuestra provincia. Y si en el año 2013 el premio a la trayectoria artística fue concedido con toda justicia a la Real Academia de las Bellas Artes de la Purísima Concepción, a tu academia, por el trabajo durante más de 2 siglos, había venido realizando en la defensa de las llamadas Bellas Artes. Por esos mismos motivos era de justicia que tú, Jesús, de manera personal recibieras este premio, por tu labor docente, por tu gestión museística, por tu trabajo como investigador, por tu capacidad divulgadora, pero sobre todo por tu compromiso permanente con el arte y con la sociedad, entendiendo siempre que uno no se entiende sin el otro y viceversa. Creo que hoy es sobradamente merecido este premio. Decía Aristóteles que el objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Por eso, el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Por eso nos impacta y es el reflejo de lo que somos como sociedad en cada momento de nuestra historia. De ahí la trascendencia y la profundidad en su análisis, en su conocimiento, y de hacerlo por un mero placer individual, que sería legítimo, sino de hacerlo para transmitirlo a los demás, lo que supone una manera indudable de ayudarnos a ser mejores. Y de ahí también la trascendencia de luchar cada día por la conservación y la recuperación de nuestro patrimonio artístico. Por ello, supone que debemos seguir conservando y recuperando nuestra propia esencia como sociedad. De ahí, en definitiva, la trascendencia de personalidades como el profesor Jesús Urrea, siempre dispuesto a colaborar, siempre con una mirada crítica que nos ayuda y tiene que seguir ayudándonos a ser mejores. Por todo ello, hoy la provincia de Valladolid le reconoce con este premio de la trayectoria artística y al finalizar este curso tan complicado 2021-2022 consigue por fin aprobar una asignatura que lleva demasiados años sin aprobar y que teníamos pendiente. Enhorabuena, profesor Jesús, y muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Muchísimas gracias. Es el momento de acercarnos todavía un poquito más en profundidad a la figura del profesor Jesús Urrea, nuestro galardonado en el día de hoy, y para ello tiene la palabra nadie mejor que Joaquín Díaz. Joaquín. Presidente, subdelegado, diputadas, diputados, autoridades, queridos amigos, querido Jesús. Esta sociedad en que nos movemos y desarrollamos nuestra actividad parece exigir a los individuos que la componen el hecho determinante de ser poseedores de un currículum. La palabra latina no reclama necesariamente que la relación de méritos que distingue a ese mismo individuo sea abultada, pues el sufijo culum, usado en muchas palabras como pedículo, pie pequeño, tubérculo, bulto pequeño, divertículo, pequeño desvío, está más cercano a lo breve o a lo conciso que a lo prolijo.
y menos aún a las historias personales extensas o engrosadas por la acumulación de adjetivos laudatorios que en vez de representar méritos hacen tediosa la lectura de los mismos. En cualquier caso, la frase curriculum vitae se le atribuye a Cicerón, como tantas otras ocurrencias y comentarios que le hicieron pasar a la historia revestido con el manto de excelente orador y de político con pocos pelos en la lengua. Esa circunstancia en concreto, la de decir siempre la verdad sin ambajes, obró de manera determinante para que fuese enviado al exilio por el segundo triunvirato formado por Marco Lépido, César Octavio y Marco Antonio, y finalmente ejecutado, mostrándose su cabeza cortada en el foro, precisamente en la tribuna desde la que había atacado tan elocuente como violentamente a Marco Antonio por medio de sus famosas filípicas, discursos críticos que hasta hoy son recordados. Si traigo a colación todos estos recuerdos latinos, no es por un afán de mostrar una innecesaria erudición, sino porque en el currículum del profesor Urrea, en su carrera vital, hay una serie de años, que por cierto tuve la suerte de compartir con él, en los que la civilización griega y la romana nos acompañaron de forma cotidiana durante los periodos escolares, mostrándonos al mismo tiempo las bases sobre las que la curiosidad establecería posteriormente un método y la filosofía un sistema de aprendizaje. Todo lo que aprendimos en el Colegio de Lourdes y que debemos a la instrucción lasaliana nos ha servido después para elaborar un criterio y erigir una perspectiva que aún hoy nos hace coincidir en la forma de tratar un problema o de llevar a cabo una investigación. Ciertamente hemos considerado la vida como una carrera, pero el cursus honorum nos ha interesado más por un necesario afán de superación que por la obtención del éxito, tan valorado actualmente en determinados ámbitos. La palabra éxito, y vuelvo a recurrir a la etimología latina, significa salida, y como tal la hemos tomado en nuestras respectivas profesiones, utilizando ese exitus, ese ejido, para plantar los laureles que nos pudieran llegar y convertir un erial en un terreno fructífero. Entre todas las cualidades que adornan al profesor Urrea y justificarían sobradamente el premio que hoy se le otorga, hay una que destacaré por encima de las demás: su capacidad para relacionar conocimientos y ordenar saberes de forma inteligible y sinóptica, facultad que no solo le ha acompañado siempre en sus investigaciones, sino que ha facilitado la comprensión de sus estudios a los numerosos discípulos que han bebido en ellos o los han usado como fuente de discernimiento durante su casi medio siglo de labor docente. En otro orden de cosas, lo hemos escuchado ya de boca del presidente, Valladolid debe un reconocimiento a su actividad gestora, pues a sus desvelos mientras fue director del Museo de Escultura se deben la reforma y nuevo uso del edificio palaciego del Marqués de Villena o la adquisición de la Casa del Sol, con la consiguiente ampliación de espacio expositivo del museo más importante de la ciudad y la modernización de los almacenes que albergan su asombrosa colección. La búsqueda y adquisición de nuevas piezas fue asimismo determinante en su actuación como director de un histórico museo que representa y da sentido a una de las épocas más florecientes del arte en Valladolid. El Museo de la Universidad en el edificio Rector Tejerina o la adecuación y reforma de las colecciones de ciencias naturales en la antigua sede de la Escuela Normal le deben asimismo su moderna concepción y la búsqueda inteligente de soluciones para antiguas y valiosas piezas poco valoradas. Durante su actividad como director de la Casa de Cervantes por encargo de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, puso en marcha una renovación total de la casa y de los jardines de acceso a la misma, en la calle de Miguel Íscar. Tal vez el reconocimiento que hoy se le entrega, por tanto, sirva para distinguir y acreditar definitivamente un trabajo incesante y entusiasta en defensa del patrimonio artístico y monumental de la provincia de Valladolid, su solar de nacimiento y residencia. Otra actividad de la que he sido testigo y ocasional cooperante es la que se refiere a la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, de la que fue muchos años presidente, secretario y siempre miembro activo y respetado.
Sabemos las horas que ha dedicado a ordenar sus archivos, a mejorar y catalogar sus colecciones de grabado, pintura y escultura y a hacer de una de las más antiguas corporaciones de la ciudad un foro permanente de actividad artística y un fiable organismo en las labores de consulta, asesorando a instituciones y entidades siempre para el fomento de las artes y su consideración y valoración patrimoniales. Resultado de sus pesquisas archivísticas y de su investigación cerca de las obras de arte es la infinidad de publicaciones que acreditan su cabal formación y su visión holística de la historia, haciendo inseparables la vida de los artistas que crearon hermosas producciones de su actividad y avatares humanos, imprescindibles para el conocimiento completo de su obra. También algunos de los monumentos más significativos de Valladolid, como el convento de San Pablo o la misma catedral, han sido objeto últimamente de su mirada escudriñadora, que observa más allá de la visión superficial o externa de los edificios para penetrar en los cimientos de su origen, vicisitudes de su construcción o circunstancias que la motivaron. Dos publicaciones que se editan bajo su cuidado, el Boletín de la Real Academia y las comunicaciones del curso titulado Conocer Valladolid, que ya ha alcanzado 13 ediciones, hablan acerca de su rigor y gusto por el trabajo bien hecho. Finalmente, pondré especial énfasis en la curiosidad que siempre preside cualquier conversación sostenida con el profesor Urrea acerca de los aspectos más variados que tengan que ver con el pasado histórico o monumental de esta provincia. Cualquier documento, fotografía, grabado, plano, anuncio publicitario o publicación en prensa periódica dan motivo para una opinión ponderada y juiciosa que aporta información valiosa a un simple dato. Ni una sola de las ocasiones en que le he consultado cualquier cuestión relacionada con algún aspecto histórico o artístico de la ciudad o la provincia he dejado de tener una respuesta a mi consulta. Esa respuesta suele venir además enriquecida con aportaciones complementarias que avaloran el contexto y le dan pleno sentido. Por todas estas razones y otras que harían excesivamente prolija mi intervención, felicito al jurado que ha otorgado a don Jesús Urrea Fernández el premio a la trayectoria artística creado por la Diputación de Valladolid, en el que se reconoce, como ya ha dicho el presidente, de forma expresa esa dedicación al estudio científico y a la historia de las bellas artes. No quisiera finalizar sin reconocer que trayectorias como la del premiado significan un ejemplo curricular y vital al que se premia desde una institución cuya antigüedad y experiencia son el mejor bagaje para la correcta administración y gestión del patrimonio de una sociedad que está en constante evolución y cambio. El sentido común, tan escaso en los tiempos que nos ha tocado vivir, debería regir no solo la forma de abordar los nuevos urbanismos o las intervenciones sobre el patrimonio monumental, sino la prudencia para no aterrar lo construido cuando no hay necesidad. Por eso es tan crucial el respeto a la normativa, necesaria para abordar con sensatez el futuro, pero también el uso prudente de su aplicación, para que todo lo que esa misma normativa representa, sabiduría antigua, experiencia secular, respeto por el entorno y por la identidad, valoración de lo propio o heredado, el bien común en suma, no se sacrifique injusta y estérilmente en aras de un progreso mal entendido. La defensa y protección por parte de las instituciones de los comportamientos ejemplares constituye uno de los mejores medios para que la influencia del individuo sobre el lugar en el que habita, sobre el paisaje y sobre el entorno incida definitivamente de manera positiva. La incertidumbre que aqueja a todo lo antiguo solo puede atenuarse con firmeza y convicción para que se construyan con arte las paredes del futuro. Y la convicción que hoy nos reúne aquí es que ni la historia ni la sabiduría se improvisan. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Ha llegado el momento de proceder a la entrega del premio a la trayectoria artística Provincia de Valladolid 2021.
y para ello lo primero llamo a Andrés Muñoz, que como miembro del jurado va a proceder a la lectura del acta. Acta de la sesión del jurado del Premio Provincia de Valladolid a la Trayectoria Artística año 2021. Siendo las 12:30 del día 23 de diciembre de 2021, se reúne en Valladolid, en el edificio del Hospital Viejo, el jurado encargado de fallar el Premio Provincia de Valladolid a la Trayectoria Artística año 2021, compuesto por doña Gema Gómez Olmos como presidenta y como vocales doña Eloísa Battenberg García, doña María Antonia Virgili Blanquet y don Andrés Muñoz García, actuando como secretaria con voz y voto doña Maripaz Malfaz San. Tras la deliberación, el jurado decide por unanimidad proponer la concesión del Premio Provincia de Valladolid a la Trayectoria Artística año 2021 a don Jesús Urrea Fernández por su dilatada e intensa dedicación al estudio científico, a la docencia universitaria y a la difusión de la historia de las bellas artes, por su amplia labor en la gestión del patrimonio artístico y por su decisiva contribución al conocimiento y conservación del patrimonio cultural de la provincia de Valladolid. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:45 del día de la fecha, de todo lo cual, como secretaria del jurado, doy fe. Firmado, Maripaz Malfaz Sanz. Gracias, Andrés. Pues vamos a proceder al acto de entrega. Yo para ello cojo el atril, me desplazo un poquito hacia la derecha, llamo al escenario al presidente de la Diputación, por favor. Jesús Urrea, es el momento de recibir el Premio a la Trayectoria Artística Provincia de Valladolid. Señor presidente de la Diputación Provincial, subdelegado del Gobierno, diputadas y diputados, compañeros, amigos y familia. Después de las palabras que se me han dedicado previamente, tanto por el presidente como por mi amigo y compañero Joaquín, poco más puedo decir sino expresar de forma amplísima mi gran y estrecho reconocimiento por este premio, por esta distinción que la Diputación vallisoletana me concede. Y también, por supuesto, al jurado que tuvo la deferencia de proponerme a la Diputación para el mismo. Y a Joaquín Díaz, por supuesto, por la laudatio brillante que acaba de efectuar sobre mi modesta persona, que debida en gran medida a la amistad que desde hace casi es imposible confesar los años que nos unen, ¿no? Recibo hoy el premio de la Diputación a la Trayectoria Artística en la convocatoria de 2021 y, como su nombre expresa, trayectoria. Algunos me han preguntado, ¿y qué es eso de la trayectoria artística, no? Pues creo que debo de hacer por ese motivo debo hacer una síntesis del trayecto que mi vida ha hecho
a lo largo de todos los años en los que he dedicado mi atención y mi trabajo a la historia del arte, al camino recorrido, ¿no?, al itinerario, en definitiva, al hilo o a la línea de mi vida, ¿no? No quiero aburrirles ni pretendo darme a mí mismo bombo, nada contrario a cómo pienso y cómo soy en la realidad, pero me veo obligado, en primer lugar, a reconocer que voy a formar parte del pequeño grupo, hasta ahora pequeño grupo de artistas o de profesionales que han recibido muy merecidamente este galardón de la Diputación. Artistas como Ana Jiménez, Pedro Zuloaga, Félix Cuadrado Lomas, Roberto Domínguez, el Grupo Candeal, por supuesto mi querida Real Academia de Bellas Artes, algún escritor como Garavito Gregorio y mi querido compañero también en la Academia, próximamente Antonio Sánchez del Barrio. Soy, por tanto, el primer historiador del arte que ingresa en esta nómina de premiados por la Diputación. Mi vida profesional activa, no la voy a desmenuzar excesivamente, ha estado dedicada a la enseñanza universitaria y a los museos. Ha transcurrido a lo largo de 47 años, 8 meses y 10 días, que han estado puestos al servicio del Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura. 26 años a Educación y 21 a Cultura, a museos. Y debo reconocer que he tenido la enorme suerte de haber ejercido una profesión en la que he desarrollado mi vocación desde las fechas más tempranas de mi vida, ¿no? Inclinación que tuve, ya digo, desde edad muy tierna, podemos decir. La primera adolescencia, muy motivada por mi querido abuelo Ezequiel, al que recuerdo viniendo con él aquí a esta Diputación a saludar al que fue presidente de la misma, el señor Berzosa, médico y profesor de nuestra universidad, y el que me invitó, me refiero a mi abuelo, a inclinarme por la lectura y por la consulta de los periódicos locales o nacionales que se leían en casa, ¿no? Allí conocí los trabajos de Hernández Higueras, un crítico local, que seguía muy de cerca toda la transformación de la ciudad, igual que también mi abuelo. Allí con él conocí también la papiroflexia del doctor Montero, con la que jugué y me interesé también por la figura de este personaje. Y después mi padre alentó en mí la práctica del dibujo y de la pintura, y la proximidad de mi domicilio con el Templo de Santiago me hizo estar muy pendiente de todo lo que sucedía en determinadas fechas en esa iglesia parroquial, ¿no? Especialmente durante los días de Semana Santa, en donde casi podíamos tocar los muchachos de la calle a las figuras de los sayones y enterarnos de quiénes eran los capuchones, como les llamábamos, o los pasos que procedentes del museo formaban el discurso de la cofradía de las 7 palabras, ¿no? La escultura procesional, por lo tanto, fue una de mis motivaciones en ese comienzo de carrera por admiración o de sentir admiración hacia el arte. En el Colegio de Lourdes, como bien ha recordado también Joaquín, también se nos explicó, aunque muy sumariamente, la historia del arte, e incluso tuve mi primer enfrentamiento con el hermano Alberto, como me ha descubierto Joaquín, y yo no recordaba ni su nombre, por una agresión que sufrió la Catedral de Valladolid en una de sus clases, ¿no? Y que yo salí en su defensa, una defensa que he mantenido a lo largo de los años y que ha dado motivo a la publicación de uno de los últimos libros que he escrito, ¿no? Fui un asiduo oyente de las charlas radiofónicas que impartían 2 cronistas locales, don Francisco Mendizábal y la croniquilla local de Francisco Javier Martín Abril, que nos abría
muchas perspectivas históricas o ciudadanas o sociales para interesarte cada día más por la vida de la ciudad. La adquisición, la temprana adquisición por mi parte, con las propinas que recibía en casa, de los libros de Agapito y Revilla o de Narciso Alonso Cortés, del que me habló mucho mi padre, pues por haber sido discípulo suyo en el instituto, o la heráldica del profesor Atienza, fueron los temas que empecé a manejar y que empecé a tratar y me invitaron a conocer más profundamente la ciudad. Hasta el punto que llegué a colaborar con 16 años, seguramente, o 17 años, pues con un querido personaje de la radiodifusión vallisoletana, como fue Pilar García Santos, en un programa que tenía denominado Patrulla de Noche, y que me nombró patrullero por la información que facilitaba a los oyentes sobre determinados palacios o determinadas iglesias de nuestra ciudad. También por aquella época empecé a descubrir nombres tan respetados después por mí y por muchos de los aquí presentes, que publicaban en la prensa sus artículos, como Martín González, que yo no sabía quién era, pero que escribía sobre arte de la ciudad, como Federico Battenberg, cuyo nombre fue muy emblemático dentro de mi casa, por haber sido cliente nuestro con su querida novia en su día, doña Loísa García de Battenberg, y García Chico, ¿no? El de la calle, como diríamos hoy, que nadie a lo mejor en estos momentos sabemos ya quién es, ¿no? Un gran historiador riosecano que escribió mucho sobre historia del arte o sobre documentación de historia del arte. Después vinieron los problemas sobre qué carrera elegir, puesto que mis padres me dieron la gran oportunidad y tuve la enorme suerte de poder estudiar en la universidad, ¿no? Y después de las dudas en la elección de la misma, y por personas sobre las que guardo un gran recuerdo, pues me incliné finalmente hacia los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, sin que yo supiera con claridad qué era eso de filosofía y letras, ¿no? Porque no se hablaba de arte, ¿no? en el enunciado, ni de historia, ¿no? Luego ya descubrí que era una etiqueta más, ¿no? Que se puso a esa carrera hace muchísimos años, ¿no? Pero allí en la facultad, encontré a profesores tan brillantes como el propio Martín González, que fue para mí el descubrimiento, o Camaño, Jesús Camaño, o José Luis Varela, catedrático de literatura, Luis Suárez, el historiador, Amando Represa y Federico Battenberg, ¿no? Después cursé la especialidad de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, con personajes claves en la historia del arte que ya decidieron definitivamente mi vinculación con esta materia, tales como Diego Angulo Íñiguez o Alfonso Emilio Pérez Sánchez, pero otros nombres también tremendamente conocidos como Xavier de Salas, José María Azcárate, Ballesteros Gaibrois, Pedro Navascués, Nieto Alcaide, Blanco Freijeiro, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el punto que ya formé parte de la primera promoción de Historia del Arte de España. Antes no existía esa carrera y yo tengo la enorme suerte de haber sido uno de los pocos que formaron esa promoción, esa primera promoción en el año 70, pudiendo conocer y tratar además con figuras tan representativas que no me dieron clase, pero que estaban todo el día en la prensa o en los medios de comunicación, en la televisión, en la cadena primera, no había otra, como el Marqués de Lozoya o Camón Aznar o Sánchez Cantón, ¿no? Con todos ellos pude decidir sobre qué especialidad, qué gusto era el que más me interesaba a mí, y pude decidir por qué camino continuar. En aquella Universidad Complutense realicé el doctorado. Mi tesis fue dirigida por el catedrático Pérez Sánchez, de quien me considero naturalmente discípulo,
y me dediqué entonces a la pintura italiana del siglo XVIII, en la que no solamente he escrito ese libro, esa tesis, sino que he hecho otras aportaciones que considero interesantes o llamativas para los historiadores italianos. Nada más concluir la carrera, ingresé como ayudante de clases prácticas en el Departamento de Historia del Arte de nuestra universidad, el viejo Seminario de Arte y Arqueología, hoy llamado Departamento de Historia del Arte. Allí conocí a profesores, no solamente a Martín González, que ya le había tratado y me había incluso aconsejado a continuar mi carrera en Madrid, sino también a otros profesores como Felipe Heras, Aragil, Eloísa, García, ya citada, Francisco Javier de la Plaza y mis amigos Enrique Valdivieso y posteriormente José Carlos Brasas Ejido, dirigidos todos por el catedrático Martín. Sucesivamente desempeñé labores docentes como profesor encargado de curso, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la Escuela de Arquitectura, de la que guardo un extraordinario recuerdo, y de sus alumnos también, hasta ser nombrado adjunto interino primero y después superar una oposición nacional, accedí al cuerpo de profesores adjuntos. Con anterioridad a obtener la oposición, disfruté durante una serie de años de un contrato de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para trabajar sobre pintura barroca en Castilla. El barroco sería, el arte moderno en definitiva, sería la especialidad que acabé abrazando. Prolongué después durante 8 años la docencia universitaria, impartiendo durante los veranos cursos de doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en San Juan de Puerto Rico, gracias a un acuerdo suscrito entre la Universidad de Valladolid y aquel centro universitario, y lo cual me permitió recorrer gran parte del continente americano. El convencimiento de la exigencia de buscar una dinamización en la transmisión de conocimientos me hizo plantear a una institución de ahorros local, como era entonces la llamada Caja Popular de Ahorros de Valladolid, la organización de pequeñas exposiciones de contenido histórico-artístico con obras de notable o sobresaliente calidad necesitadas de intervención por su estado de conservación o precisadas de una mayor valoración. Dirigí entonces hasta 21 muestras, que fueron precedidas de mi participación en otras 4 organizadas por el Museo Nacional de Escultura. La difusión de sus contenidos mediante catálogos con sus correspondientes estudios, el empeño puesto en la preservación del patrimonio y el contacto con los museos y su gestión, acabaron provocando un cambio de rumbo en mi carrera. Con el beneplácito de mi universidad, que me otorgó comisión de servicios para ello, ingresé en el año 87 mediante un concurso de méritos en la plantilla del Museo del Prado con el nombramiento de jefe del Departamento de Pintura Italiana, ocupación que desarrollé durante la dirección de mi maestro, y después, siendo director del Museo Felipe Garín, en 1992 fui nombrado adjunto al director con categoría de subdirector de la Pinacoteca, cargo que disfruté también durante los mandatos de Calvo Serrayer y de Luzón Nogué, hasta que en 1996 reingresé en mi universidad. A lo largo de toda esa etapa, no voy a desgranar todo lo que hice en el Museo del Prado, ahí están mis publicaciones y mis memorias para quien sienta curiosidad. Durante aquellos años compatibilicé también los trabajos museológicos y museográficos con la investigación, asunto que nunca dejé de mano, ¿no? Y también con la difusión pedagógica, impartiendo conferencias, participando en cursos ofertados por museos y por otras universidades, o perteneciendo al programa de doctorado organizado por la Universidad Autónoma de Madrid con el Museo del Prado. En el 96, nada más incorporarme a la universidad, volví a abandonarla y fui nombrado por el Ministerio de Cultura director del Museo Nacional de Escultura, poniendo en marcha todo un ambicioso proyecto de reforma y ampliación del mismo, el Palacio Villena, en San Gregorio, cuya obra terminé e incluso monté la planta baja del mismo, la adquisición de la iglesia de San Benito el Viejo y la Casa del Sol, y el Palacio de los Águila en Ciudad Rodrigo, además de un vasto programa de restauraciones, investigación, adquisiciones, exposiciones, etcétera, etcétera, durante todos esos años.
Al mismo tiempo que desempeñé esta dirección, el Ministerio me encomendó la dirección del Museo Casa de Cervantes, donde desarrollé un programa de puesta al día del contenido y discurso expositivo, rehabilitación del edificio y entorno, publicaciones, etc. De ambas direcciones dimití el año 2008 para incorporarme de nuevo a la docencia universitaria, siendo nombrado director honorario del Museo Nacional de Escultura y patrono del mismo. Puedo asegurar que en todos estos años mi empeño ha sido poner al servicio de la sociedad el contenido de los museos, cuya dirección he tenido encomendada, llevando a cabo una política tanto científica como divulgativa de sus colecciones, transmitiendo mis conocimientos a través de los cursos en los que he participado como profesor, aplicación y tutorías de becas de museología para licenciados universitarios, contratos de formación para universitarios, etcétera, etcétera. Mi vinculación al mundo universitario durante los 21 años que he trabajado en museos queda patente tanto en la dirección de tesis doctorales como en mi intervención en tribunales de otras tesis defendidas en universidades españolas o italianas. También la preparación de textos considerados como manuales o la participación en libros de extensa tirada publicados por editoriales populares. Miembro del Instituto de Historia Simancas de nuestra universidad, he presidido durante 2 mandatos la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Soy académico de número de la Real Academia de Doctores de España y secretario de su sección de Arquitectura y Bellas Artes, correspondiente de la Real Academia de la Historia, San Fernando de Madrid, San Jordi, etcétera, etcétera. Asimismo, soy miembro de los comités científicos de distintas revistas. Referente a las líneas de investigación que he seguido en mis trabajos, he centrado mis intereses fundamentalmente en el estudio de la pintura italiana del siglo XVIII. También me he ocupado de la pintura barroca madrileña, así como del coleccionismo, patrocinio real y nobiliario de los siglos XVII y XVIII. Otra parcela ha sido el estudio de la escultura barroca madrileña y castellana, especialmente las figuras de Gregorio Fernández y su escuela o la del portugués Manuel Pereira. Finalmente, por mi vinculación vallisoletana, he trabajado en el binomio arte-sociedad relacionado con esta ciudad, interesándome concretamente por la arquitectura de la Edad Moderna en Castilla. Fruto de esta actividad investigadora son las monografías y los artículos que he escrito en revistas científicas. Reincorporado en el año 2008 a la docencia, como he dicho antes, tuve que adaptarme a los cambios operados en el sistema educativo, asumirlos y ponerme al día respecto a la implantación del programa Bolonia, así como con todo lo relacionado con el mundo universitario, lo cual supuso para mí todo un reto por mi avanzada edad ya para dedicarme a la docencia en esos momentos. Mi experiencia en el mundo de los museos fue reconocida por el rectorado. En el año 2010 fui nombrado director del MUBA, Museo de la Universidad de Valladolid, así como responsable del patrimonio histórico-artístico de la misma, cargos que he ejercido hasta mi jubilación. He reunido el máximo de sesenios de investigación y de quinquenios de actividad, pero bueno, eso ya es cosa olvidada. En cuanto a mi vinculación con la provincia, recordaba antes con Conrado la relación que he tenido con casi todos los presidentes de la Diputación de esta casa, desde José Luis Mosquera hasta Federico Sáez Pera, Francisco Delgado, Ramiro Ruiz Medrano, por supuesto Jesús Julio y ahora contigo. Todos me han abierto siempre las puertas para las propuestas y para las publicaciones mías o patrocinadas por mí, de mis alumnos o de mis discípulos. Pero lo que más influyó también en esta colaboración fue mi participación en el año 73-74 en la redacción del tomo que me adjudicó Martín González y la Diputación Provincial del catálogo monumental de la provincia, el catálogo del Partido Judicial de Valoria la Buena. Ese fue el comienzo de velar las armas en directo, sin ayuda, solo ante el peligro, solo ante la obra de arte, solo con mis propios conocimientos y luego con la consulta de mis compañeros. Porque siempre he trabajado en equipo, esto lo debo de decir muy alto, no se trabaja siempre en equipo en esta profesión mía, y esto es un defecto grave. 4 ojos y 6 ojos ven mucho más que 2.
Después siguió el de Villalón, en el año 81, que realicé con mi compañero y amigo Carlos Brasas. Y después, finalmente, el de Edificios Religiosos de Valladolid, el primer tomo que hice con el doctor Martín González. Pero al mismo tiempo la Diputación me encargó la dirección y coordinación de 4 tomos más del catálogo monumental en su versión de reedición o de edición de nuevo. Los 2 tomos del catálogo de Medina del Campo, el tomo segundo de Medina de Rioseco y el de la Nava del Rey, y también la edición digital de todo el catálogo monumental. Pero al margen de esta colaboración en el catálogo monumental de la provincia, que me brindó la oportunidad, como he dicho, de conocer la provincia, o gran parte de la provincia en ese momento, o en esos momentos, también he dedicado estudios sobre Olmedo, con Pilar Matamala, sobre Urueña, sobre Alaejos, donde soy miembro honorario de la Asociación Amigos del Patrimonio Cultural desde 1994, de Tordesillas, de Laguna de Duero, estudiando el Abrojo, de Villanueva de Duero, estudiando la Cartuja de Aniago. La publicación de un artículo que publiqué hace muchos años y que titulé Bibliografía Provinciana me animó a pedir a la Diputación que reeditara una serie de libros que estaban superagotados desde hacía muchísimos años, como fueron la historia de la Nava del Rey en el año 82 y la historia de Zaratán en el mismo momento, aparte de otro texto sobre Simancas en el año 2004. Fue el comienzo de una colección que luego quedó interrumpida, lamentablemente, pero que se ha subsanado esos defectos por la publicación de otros libros tremendamente interesantes por numerosos autores que han hecho las monografías de sus respectivas localidades. Durante 8 años fui miembro de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, nombrado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ocasión que me permitió conocer los problemas planteados en ese sector en los municipios provinciales. No dependía de la Diputación, pero me permitió conocer amplísimamente la provincia. He sido pregonero mayor, y lo tengo a mucha honra, de la Semana Santa de Tordesillas, Medina de Rioseco y Cuenca de Campos. He trabajado dirigiendo estudios sobre la provincia como varias tesinas que iban a formar parte de una serie y que por otras circunstancias tampoco se completó esa colección, como la monografía de los edificios municipales que hizo mi malogrado amigo y discípulo José María Pérez Chinarro, ermitas y santuarios que dirigí al profesor Miguel Ángel Zalama, el escultor Alejandro Carnicero, tesis doctoral de Virginia Albarrán, el gran escultor de nuestra provincia, natural de Íscar y que luego acabó su carrera en Madrid, o la monumental obra heráldica provincial que pudo haber sido una tesis doctoral y se quedó en un magnífico libro, monumental libro de Rosa María Fernández Fuentes. He dirigido 7 exposiciones tituladas Del olvido a la memoria, en la que conté con el apoyo de diputados y de compañeros como Juan Carlos Olea, aquí presente, del olvido a la memoria, reunidos en 2 tomos posteriormente, uno dedicado a los retablos y otro dedicado a las obras del patrimonio provincial restaurado. He dirigido 5 exposiciones en esta casa, realizadas por el Museo Nacional de Escultura, en una época en que el museo tenía muy limitada su capacidad expositiva por la extraordinaria obra que estábamos realizando tanto en Villena como en el Colegio de San Gregorio, y que finalmente logré coronar, con el apoyo, naturalmente, del Ministerio de Cultura o del secretario de Estado, que en ese momento era Miguel Ángel Cortés, al que le agradezco públicamente su ayuda durante la gestión en el Museo Nacional de Escultura. Aquellas 5 exposiciones que hicieron mis colaboradores y mis conservadores del museo y el propio subdirector se titularon y son recordadas por muchas personas: El encanto medieval, la belleza renacentista, la realidad barroca, la utilidad del ornato y entre lo real y lo devoto. Fueron hitos
muy importantes en esta ciudad porque supusieron abrir el museo, las colecciones que no estaban expuestas y muchas obras que no se habían visto nunca a la contemplación pública de los que visitaban la sala de este Palacio Pimentel. También la Diputación auspició la exposición La Plaza de San Pablo, escenario de la Corte, y la realización de la magnífica, de la extraordinaria maqueta que hoy luce depositada por el museo, por la Diputación, y cuya dirección llevé a cabo en Madrid y que se conserva en el hall del Palacio Real de nuestra ciudad. También en Nava del Rey se celebró la escultura de Luis Salvador Carmona, el gran escultor navarrés, y en León la Diputación montó una magnífica exposición titulada Patrimonio y Coleccionismo de la Diputación. He sido y soy vocal del comité asesor de la Diputación durante muchos años y he tenido la suerte de participar en las comisiones de publicaciones, de ediciones llevadas a cabo por la Diputación y del programa, el amplísimo programa de restauraciones nunca suficientemente valorado que ha realizado esta institución. Y finalmente no quiero nada más que dedicar un cariñoso recuerdo para mis padres que me dieron ejemplo de vida y de trabajo, que esa ha sido la norma de la mía, trabajo y no hacer otra cosa prácticamente. No he servido para otros, me dicen mis amigos y digo yo a mí mismo. Un recuerdo también cariñoso para mis hermanos y sobrinos, para mi esposa Paz, a la que no he dedicado todo el tiempo que debía, a Óscar y Patricia, que me han dado la oportunidad de contar con dos nietos estupendos, maravillosos, que me han cambiado también la visión de la existencia, y a amigos tan significativos y tan decisivos en mi vida como María Antonia Fernández del Hoyo y toda su familia, Enrique Valdivieso, Carlos Brasas, Luis Alberto Mingo, Javier Castán, Manuel Arias, Roberto Alonso, Moral, Benito Navarrete, Miguel Ángel Fonseca, Lourdes Amigo, Juan Carlos Olea, Cristina Pardos, Clemente Pita y tantos otros más que no me olvido de ellos, por supuesto, pero sería larguísimo enumerar. Y, por supuesto, a todos mis amigos y compañeros académicos como Javier López Uribe, Angelines Porres, Ángel Marcos, Diego Fernández Madaleno, Nicolás, Juan Luis, etcétera, etcétera. Todos aquí presentes y otros que no han podido venir. Y a todos los que hoy me habéis acompañado en este inolvidable día para mí, del que os he hecho partícipe y del que me siento tremendamente satisfecho y orgulloso. Muchísimas gracias.